Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una de las mayores paradojas de nuestro tiempo. Y es que, aunque parece que tenemos toda la información del mundo al alcance de la mano, nunca hemos estado más divididos. Vamos a hablar de la prisión invisible de nuestras propias creencias. A ver, pensemos en esto un segundo. Vivimos en la era de la información, de verdad, tenemos acceso a casi todo. Y sin embargo, las divisiones, las trincheras ideológicas parecen más profundas que nunca. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la raíz del problema? Bueno, pues la respuesta no está en la tecnología, no está en nuestros móviles, sino en un lugar mucho más antiguo. Para entender de verdad por qué nos aferramos con uñas y dientes a nuestras ideas, tenemos que mirar dentro de nuestra propia cabeza, al sistema operativo con el que venimos de fábrica. Es que nuestro cerebro no es un ordenador frío y calculador. Como señala la investigadora Tali Sarot, está diseñado para sentir primero y solo después pensar. Y claro, esto significa que, muy a menudo, lo que prioriza es la comodidad emocional, el sentirnos a gusto por encima de los hechos puros y duros, sobre todo si son incómodos. Y fijaos qué potente es esto. Cuando nos enfrentamos a datos que chocan con nuestras convicciones más arraigadas, el cerebro no reacciona con curiosidad, sino que se encienden las alarmas. Las zonas del rechazo emocional, incluso del dolor físico, se activan. O sea, que estar equivocados, literalmente, nos duele. Esto nos lleva a lo que se conoce como razonamiento motivado. Nuestro cerebro no actúa como un científico que busca la verdad, pese a quien le pese. No, actúa más bien como un abogado defensor. Su cliente es nuestra identidad, nuestra pertenencia al grupo, y su trabajo es defender a ese cliente a toda costa, seleccionando y retorciendo las pruebas si hace falta. Y claro, cuando estamos en modo abogado defensor, caemos de lleno en el pensamiento grupal. En ese estado, la prioridad ya no es tomar la mejor decisión o encontrar la solución más acertada. La misión principal, casi siempre de forma inconsciente, es otra: mantener la cohesión del grupo, no desentonar, asegurar la armonía de la tribu. Y ojo, que nadie piense que esto es algo de ahora, para nada. Esto es una constante en la historia de la humanidad. En la Edad Media, dudar de la Iglesia te costaba la vida, literal y socialmente. Durante la Reforma, el desafío de Lutero era una amenaza existencial para el orden establecido. Los mecanismos son los mismos, lo único que cambia es el escenario. Vale, aquí llegamos a un punto crucial. La psicología de base, este instinto tribal, es ancestral, es el de siempre. Pero, y esta es la clave de todo, las fuerzas que hoy explotan esa psicología son completamente nuevas. El resultado es que hemos cambiado de cárcel, por así decirlo. Hemos pasado de una prisión visible, con muros, controlada por una autoridad externa como un rey, a una prisión invisible, una cuyos barrotes no se ven porque están forjados con nuestra propia psicología y reforzados por algoritmos. Esta tabla lo explica perfectamente. La vieja autoridad controlaba el acceso a los libros, a la información. La nueva autoridad controla nuestra atención. El mecanismo antes era la prohibición, ahora es el sesgo de confirmación, las burbujas informativas. Y el castigo ya no es la hoguera, sino el ostracismo digital, la cancelación. Y estas son sus armas. Son mecanismos invisibles que nos encierran. El sesgo de confirmación, que nos hace buscar solo lo que nos da la razón. La identidad grupal, que hace que dudar se sienta como traicionar a los nuestros. Y la disonancia cognitiva, esa incomodidad que nos lleva a rechazar un dato nuevo antes que cambiar toda nuestra estructura mental. Muy bien, ya hemos diagnosticado el problema. Ya entendemos un poco mejor cómo funciona esta prisión invisible. Ahora, la pregunta del millón es: ¿y cómo salimos de aquí? ¿Existen llaves para esta cárcel? Pues sí, pero requiere entrenar, desarrollar un músculo mental específico. Aquí tenemos un posible marco, una especie de guía en 5 pasos. Y esto no es para encontrar un nuevo dogma al que aferrarse, sino más bien para desarrollar una disciplina, una forma de navegar por este océano de información tan contaminado en el que vivimos. El primer paso, y probablemente el más complicado, es la autoconciencia. Es ser honestos y preguntarnos: a ver, de todo lo que creo, ¿qué cosas creo simplemente porque son las que se creen en mi entorno, en mi tribu? El segundo paso es un ejercicio de empatía intelectual. Consiste en buscar de forma activa y deliberada los mejores argumentos de la postura contraria. No la caricatura, no el argumento más fácil de desmontar, no, el más sólido. A continuación, toca ponerse el sombrero de detective. Antes de creernos algo, hay que investigar la fuente, quién lo dice, en qué se basa, y una pregunta clave: ¿qué interés puede tener en que nos creamos esto? El cuarto paso es sutil, pero fundamental. Implica sentirnos cómodos con no tener todas las respuestas. Aceptar que los problemas complejos rara vez tienen soluciones simples y que a veces la respuesta más honesta es: no lo sé. Y llegamos al final, la valentía.
La valentía de estar dispuestos a cambiar de opinión si las pruebas nos demuestran que estábamos equivocados. Y entender que eso no es una derrota, sino todo lo contrario, es una victoria del intelecto. Es crecer. Y todo esto que hemos visto nos lleva a la que quizás sea la conclusión más importante de todo este análisis. La realidad psicológica es que la inmensa mayoría de nosotros, un 99% si queremos ponerle un número, prefiere la comodidad y la seguridad de su hogar cognitivo antes que la incomodidad de una verdad que le desafíe. Es humano. Defender al grupo es lo normal, es la norma estadística. Pero la historia nos enseña una cosa muy clara. El progreso no viene de ahí. Los grandes avances científicos, los movimientos por los derechos civiles, las reformas que han cambiado el mundo, todo eso fue impulsado por minorías, por individuos que a menudo con un coste personal enorme priorizaron la búsqueda de la verdad por encima de la seguridad que les daba el grupo. Entonces, ¿qué tienen en común estas personas excepcionales? Pues parece que es una combinación muy rara de 3 rasgos. Una curiosidad que no se acaba nunca, una humildad intelectual profunda para reconocer que pueden estar equivocados y, sobre todo, un propósito vital que va más allá de simplemente pertenecer. Y esto nos deja con la gran pregunta final. Una pregunta que no va tanto de inteligencia, sino de algo más parecido al coraje. ¿Qué hace falta para cultivar esas cualidades? ¿Qué se necesita, en el fondo, para convertirse en una de esas excepciones?